Hola a todos, les doy un cordial saludo y nuevamente la bienvenida a este su canal donde podrás convertirte en un desarrollador de software profesional. En los capítulos anteriores de este curso de Java, que lo vamos a ver bastante a fondo, habíamos visto un poco de lo que es Java y por qué es importante iniciar con este lenguaje en el mundo de la programación. También vimos lo que son las variables, punto fundamental para iniciarnos en este mundo de la programación. Vimos que cada variable que usemos debe corresponder a un tipo en Java. Vimos las principales variables para almacenar valores tipo numéricos. Vimos las capacidades que nos trae cada uno de estos tipos de variable. Hicimos algunas pruebas para corroborarlo. Vimos también lo que son las variables tipo decimal. Vimos las variables que nos permiten manejar texto. Y vimos las variables tipo boolean o tipo falso o verdadero, que son bastante útiles cuando utilizamos estructuras de control, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces en esta ocasión nos vamos a concentrar en los ciclos y otras estructuras de control como lo son el if y la estructura case o estructura caso. Bueno, vamos entonces a crearnos un nuevo proyecto para que iniciemos con este nuevo tema de los ciclos. Vamos al menú archivo, vamos a darle nuevo proyecto, vamos a crear una aplicación Java, damos en siguiente, vamos a colocarle el nombre. Recordemos que siempre el nombre de la clase empieza con la primera letra mayúscula, ciclos, y vamos a darle finalizar. Les recuerdo nuevamente que estamos trabajando con programación orientada a objetos. Por ende, no vamos a trabajar dentro del método principal estático, sino que vamos a hacer uso de constructores y de funciones. ¿Correcto? Luego de la definición de la clase viene el espacio para las variables. Recordemos que los comentarios de una sola línea son con doble slash. Listo, entonces aquí tenemos el espacio para las variables. Luego viene el constructor. El constructor se crea con el mismo nombre de la clase. Entonces sería public, el nombre de la clase. Abrimos y cerramos paréntesis. Luego vendría entre llaves la sección de código que vamos a programarle al constructor. Este constructor lo estamos creando sin parámetros y lo estamos creando sin ninguna sección de código. No nos va a ejecutar nada, simplemente nos va a servir para acceder a los métodos de esta clase. Y cuando digo métodos me refiero a las funciones que están dentro de esta clase. Por el hecho de pertenecer a esta clase se llaman métodos. Recordemos que estamos haciendo esto del constructor porque lo que ejecutemos dentro del método principal, por el hecho de ser estático, no va a poder ver ni las variables globales ni los demás métodos que estén dentro de la clase. Entonces se nos convertiría en una programación lineal y necesitamos una programación orientada a objetos para poder reutilizar el código. Una vez creado el constructor, vamos a crear un objeto de esta clase. ¿Cómo lo hacemos? Con el nombre de la clase a la que pertenece el constructor. De nombre le colocamos cualquier nombre que se nos ocurra, pongámosle una C por ejemplo. ¿Cómo lo construimos? Con la sentencia new y entre paréntesis, perdón, new y el nombre de la clase nuevamente. Ahora sí, entre paréntesis los parámetros que nos pida. Como en este caso no tiene parámetros, lo dejamos vacío. Y por último, punto y coma. Este constructor que acabamos de crear, el constructor C, que es un objeto del tipo de la clase ciclos, este sí puede acceder a todas las variables globales y a los demás métodos que tengamos dentro de la clase. Listo, por eso es muy importante la creación del constructor y por eso siempre arrancamos con esto. Ya una vez creado el constructor, ahora sí podemos crear todos los métodos que deseemos. Vamos a crear, por ejemplo, un método público que no nos retorne nada. Listo, simplemente nos va a ejecutar unas instrucciones y ya. Y le vamos a colocar de nombre iniciar. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos llaves y dentro le vamos a colocar el código que necesitemos.
Vamos a pasar esta instrucción de imprimir en pantalla, lo vamos a pasar hacia el método iniciar. Y ahora sí que tenemos el método iniciar, ya podemos decirle a nuestro objeto de la clase ciclos que nos invoque el método iniciar. Mira que ya lo puede ver, método iniciar. Vamos a correr el proyecto. Y acá lo tenemos funcionando. Para que corroboremos la importancia del uso de constructores, vamos a declarar acá una variable tipo string que se llame, por ejemplo, frase, y le vamos a decir que es igual y punto y coma. Bueno, si tratamos de imprimir, vamos a hacer el ensayo acá. Vamos a decirle acá que nos imprima el contenido de esta variable frase desde acá dentro del método principal que es estático. Miremos que NetBeans nos marca la instrucción como error. Listo, nos dice que la variable no es estática, no la podemos invocar desde un método estático, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace los programadores normalmente para solucionar esto? Colocan estática la variable frase, al igual que colocan estáticos todos los métodos que se vayan a ejecutar dentro de esta sección que está dentro del método principal. Pero no es la razón de ser, nos perdemos el foco de la programación orientada a objetos. Listo, entonces vamos a probar acá abajo, dentro del método iniciar. Ya este sí nos permite imprimir nuestra frase. Vamos a correr el proyecto. Y acá tenemos la primera instrucción, hola mundo, y nos ha mostrado en pantalla el contenido de la frase, que es una variable global. Bueno, creo que ya nos ha quedado más que claro la importancia del uso de los constructores dentro de nuestros proyectos. Vamos a ahora sí a proceder con la explicación de lo que son los ciclos. Ya esta sesión de código no la necesitamos. Recordemos cómo es que se comenta una porción de código. Entonces es con el slash y asterisco, y al final de la sesión de código que queremos comentar, asterisco y slash. ¿Qué son los ciclos y para qué nos sirven? Los ciclos son estructuras de control que podemos usar en Java y nos sirven para ejecutar una sesión de código hasta que se cumpla una condición que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, queremos mostrar en pantalla los números del 1 al 10. No vamos a tener que escribir system.out.print el 1, nuevamente system.out.print ln2. No, vamos a hacer uso de un ciclo. Por ejemplo, el primer ciclo que vamos a ver es el ciclo para. En Java lo conocemos como ciclo for. Entonces le vamos a decir para, abrimos paréntesis, dentro vamos a colocarle una variable tipo entero que es donde va a iniciar. Puede llamarse i, por ejemplo, y la vamos a inicializar en 1 porque vamos a mostrar números del 1 hasta el 10. ¿Listo? Entonces lo vamos a inicializar en 1 de una vez. Luego de definir la variable de control, después del punto y coma va a ir la condición que se va a cumplir. ¿Cuál es la condición? Que esta variable i, que va a empezar en 1, sea menor o sea igual a 10. Correcto. Luego de la condición, punto y coma. Y luego
viene la actualización de la variable de control, porque si la dejamos valiendo 1, se nos va a quedar en un ciclo eterno, ¿cierto? Va a ser un ciclo infinito porque siempre va a valer 1. Entonces vamos a decir que la variable i, que empezó en 1, se va a incrementar en 1. Listo, esto lo podemos hacer con i más más. Ya él sabe que va a tomar el valor de i, supongamos si vale 5, cuando vea i más más le va a sumar 1, o sea que va a quedar valiendo 6. O podemos decirle que i es igual a i más 1. Correcto, pero para efectos estéticos prácticos vamos a decirle i más más. Ahora sí, luego del paréntesis, un espacio y abrimos llave. Y dentro es donde vamos a escribir todo el código que se va a ejecutar cada que ingrese, cada iteración que realice este ciclo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a decirle que nos muestre en pantalla el valor de i, porque queremos mostrar los números del 1 hasta el 10. Entonces simplemente le decimos que nos muestre cuánto vale i. Punto y coma. Y vamos a ejecutar. Bueno, aquí tenemos en pantalla que nos ha ejecutado los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta el 10. Correcto, nos ha funcionado perfecto el ciclo. Vamos a colocarle aquí algo de texto para que no nos salga el número ahí como tan simple. Listo, entonces entre comillas le especificamos el texto que queremos ver en pantalla. Entonces digámosle que he ingresado un espacio, concatenamos con el más. Recordemos que en Java se concatena con el más. Le concatenamos el valor de la i y le concatenamos otro texto que deseemos. Y corramos el proyecto nuevamente. Y acá tenemos el resultado de las 10 veces que se cumple la condición y nos ejecuta las instrucciones que tenemos dentro del ciclo for. Si queremos que no sean los números del 1 hasta el 10, sino hasta el 20, bueno, le decimos que la i sea menor o igual a 20. Si queremos hasta el 2000, que la i sea menor o igual al 2000. Correcto. Este ciclo es bastante útil para ejecutar instrucciones un número n de veces, conociendo nosotros el valor de esa n. Por ejemplo, para llenar arreglos, para recorrerlos, para llenar matrices, igualmente recorrerlas. Entonces es bastante útil para esto. Ahora si necesitamos un ciclo que se ejecute mientras se cumpla una condición que nosotros queramos, o sea, no que vaya desde un número determinado hasta un número determinado, sino que el programa evalúe si una condición se cumple, va a ejecutar ciertas instrucciones hasta que deje de cumplirse. En ese caso, tenemos el ciclo mientras, que nos va a servir perfectamente para lograr ese cometido. Vamos a comentar este ciclo for, que ya no lo necesitamos por ahora. Y vamos a centrarnos en el ciclo mientras. Este ciclo también puede ser usado sin ningún problema si necesitamos ejecutar unas instrucciones n número de veces. Vamos a probar. En Java lo conocemos como while. Vamos a definir acá arriba una variable tipo entero, llamémosla j, que va a ser igual a 1. O sea que este ciclo mientras también nos puede servir para mostrar los números del 1 al 10. Entonces vamos a decirle que mientras esta variable j que nos vale 1, mientras sea menor o igual a 10, damos un espacio, abrimos las llaves para colocar nuestro código. ¿Qué le vamos a decir? La misma historia, que nos muestre en pantalla el valor de la variable j, que es lo que nosotros necesitamos, lo que deseamos hacer. Acá ya no es la i, sino que es la j. Generalmente, cuando usamos el ciclo while,
solemos escribir las instrucciones que vamos a ejecutar, pero se nos olvida actualizar el valor de la J. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué pasa acá. Le damos a ejecutar y si no actualizamos el valor de la J, vemos que se nos va a quedar en un ciclo infinito porque siempre J va a valer 1. O sea que la condición se va a cumplir y se nos va a ejecutar. Vamos a detener acá la ejecución y actualicemos ahora sí el valor de la J. Y la misma historia, J se va a incrementar de 1 en 1. Si necesitamos que se incremente de 2 en 2, de 3 en 3, entonces sería igual a J más el valor que queramos que se incremente. Pero en este caso vamos a incrementarlo de 1 en 1 porque necesitamos ver los números del 1 al 10. Corramos nuevamente el proyecto. Y acá tenemos el resultado de las 10 veces que entró el ciclo, que se cumplió la condición. La ventaja de este ciclo while es que yo lo puedo usar inclusive con funciones booleanas, con funciones lógicas. Vamos a crear, por ejemplo, acá una variable booleana que se llame, por ejemplo, es correcto. Y vamos a decirle que es igual a verdadero. Entonces le vamos a decir aquí al while, mientras es correcto, que para este caso es verdadero, entonces va a decir mientras es verdadero, vamos a imprimir, o vamos a imprimir, no, vamos a inicializar esta j en 1, que es lo que necesitamos mostrar. Entonces la dejamos en 1, inicializadita, listo. Vamos a decirle acá que nos muestre en pantalla el valor de i. Entonces el valor de, y pongámoslo acá en minúscula, es, y vamos a colocar, perdón, valor de i no, valor de j, que es la variable con la que estamos trabajando. Y simplemente lo concatenamos con el valor de la variable j, con la variable j. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ejecuto el código así como está, de nuevo se me va a ir al infinito. Me va a ejecutar la instrucción que está dentro del ciclo infinitas veces. Entonces, ¿qué me falta? Me falta preguntarle acá. Vamos a hacer uso de la estructura if, ¿qué vamos a preguntar? Que si j es igual, doble igual para preguntar, si j es igual a 10, acá dentro del paréntesis hacemos la pregunta, listo, el valor lógico. Y si es igual a 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que este valor es correcto. Ya no va a valer verdadero, sino que va a valer falso. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo acá? Cuando j llega hasta 10, el valor de esta variable booleana se nos va a actualizar a falso. Y cuando viene y pregunta acá, mientras sea correcto, como es falso, ya no nos va a ejecutar las instrucciones. Y actualizamos j, le sumamos 1. Vamos a ejecutar el proyecto. Y acá lo tenemos, ya nos ejecutó, el valor de j es 1, cuando llega a 10 va a preguntar, como es igual a 10, actualiza el valor del booleano, lo coloca en falso, y ya como en el ciclo no se cumple la condición que tiene que ser verdadera, al encontrar la falsa ya rompe el ciclo, ya no sigue ejecutando más. Como podemos ver, el uso de la estructura de control if es bastante simple, bastante simplísima, solo es preguntar una condición lógica. Si se cumple, colocamos entre las llaves el código que queremos ejecutar y vemos que es bastante potente y bastante útil en el desarrollo de nuestro código.
Ahora si necesitamos usar if anidados, vamos a ver en qué casos, por ejemplo, podremos usar if anidados. Acá dentro de este ciclo estamos mostrando los números del 1 al 10, ¿cierto? Súper fácil, simplemente es imprimir en consola el valor de la variable de control en ese momento. Pero si yo quiero, por ejemplo, que el número 2 y el número 8 me los muestre en su valor en letras, ya nos va a tocar hacer uso de if anidados. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a preguntarle acá si j es igual a 2, o bueno, dejemos este intacto porque este nos está sirviendo para hacer el control del fin del ciclo. Vamos a preguntar acá arriba si j es igual con doble igual a 2. ¿Qué vamos a hacer si es igual a 2? Vamos a mostrar en pantalla no el valor en número, sino el valor en letra. ¿Qué vamos a mostrar? 2 en letras. Así de sencillo. ¿Qué pasa si no es igual a 2? Igual tenemos que preguntar si es igual a 8. Correcto, entonces vamos a escribir aquí else. Y vamos a preguntar si j es igual a 8. Y si j es igual a 8, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en consola el valor, pero en letras. Perfecto, entonces acá estamos controlando si es 2 o es 8, lo mostramos en números. Si no es ninguno de estos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el valor, pero en número. Vamos a mostrar simplemente el valor de la j en el momento en que entró al ciclo. Y vamos a ejecutar de nuevo para que observemos el resultado. Y acá podemos ver la utilidad de la estructura de control if. Cuando entramos la primera vez al ciclo, la j vale 1. Él va a preguntar, ¿1 es igual a 2? No. ¿Es igual a 8? No. Entonces, ¿qué hace? Simplemente muestra el 1. Con el 2, como valida y ve que si es el 2, nos va a mostrar el valor correspondiente en letras. Y así sucesivamente hasta que llegamos al valor 10 y ya se nos va a romper el ciclo. Correcto. Porque la variable booleana ya se nos está actualizando a falso y ya se nos rompe la ejecución del ciclo. Pero, viene un pero. Acá tenemos los if anidados que nos están funcionando perfectamente. Hay una estructura que se llama estructura caso y es mucho más eficiente a cambio de los if anidados. Bueno, vamos a ver acá este icono del bombillito que nos muestra acá y nos está diciendo que reemplacemos ese segmento de código por la estructura switch, que es la estructura caso. Vamos a darle clic acá. Acá nos da la opción de convertirlo. Vamos a ver si él mismo nos hace la conversión. Y perfecto, acá nos quedó la estructura switch, que tiene el mismo efecto que teníamos con los if anidados que habíamos creado, pero que es mucho más eficiente. Entonces, en este momento j, ¿cuánto va a valer? J vale 1 porque acá lo habíamos inicializado en 1. Entonces, caso para j. El caso en que j valga 2 nos va a imprimir en pantalla el valor 2 en letras. El caso en el que j valga 8 nos va a imprimir en pantalla el valor de 8 en letras. Y el caso por defecto, si no se cumple ninguna de estas dos, nos va a mostrar en pantalla el valor de j en número. Corramos nuevamente el proyecto y verifiquemos el resultado. Listo, acá vemos que nos funciona perfectamente, exactamente igual que como lo teníamos con la estructura anterior de los if anidados.
Vamos a ver acá que nos está mostrando. Podemos optimizarla aún más. Vamos a darle acá a convertir y nos queda aún más optimizado el código. Entonces lo mismo, caso para donde j valga 2, en el caso que j valga 8 y en el caso de que no sea ninguno de esos. Y finalizando el switch, acá nos hace el control de j valiendo 10, nos actualiza la variable booleana, que es la que nos va a romper el ciclo. Ejecutémoslo de nuevo así más optimizado. Y efectivamente nos está funcionando. Y ahora por último solo nos queda revisar el ciclo do while, que es exactamente igual al while, solo que tiene una pequeña diferencia. ¿Y cuál es? Que nos va a ejecutar las instrucciones que le digamos al menos una vez, así no se cumpla la condición. Vamos a verlo. Vamos a decirle acá que j vale 10. Esta variable ya no la necesitamos. Vamos a decirle acá que mientras j sea menor, o sea que solo sea menor que 10. En este caso, como j lo inicializamos en 10, él va a preguntar, ¿j es menor que 10? No es verdad, ¿cierto? Esto acá es falso porque j vale 10, no es menor que 10, 10 no es menor que 10. Y si le decimos acá que nos imprima el valor de j, y que nos actualice j, que le sume 1, ¿qué va a pasar? Como j no es menor que 10, esto no lo va a hacer, no nos va a mostrar nada en consola. Vamos a ejecutarlo y comprobamos. Listo, proceso terminado y no nos mostró absolutamente nada en consola. Correcto, porque no se cumple la condición que le estábamos diciendo. Para eso nos sirve el do while, para esos casos en que al menos necesitamos que una vez se ejecute el código así no se cumpla la condición. Vamos a hacer uso del do while. Entonces do, que haga qué. Acá entre llaves le vamos a decir qué es lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que queremos que haga? Que nos muestre el valor de j. Entonces le decimos haga, imprime en pantalla el valor de j, que para este caso vale 10. Mientras, ¿qué condición se va a cumplir? Esta condición. Mientras j sea menor que 10. Y esto acá abajo ya no lo necesitamos, esto lo podemos eliminar. A ver qué nos está arrojando acá, esperado punto y coma, vamos a colocarle el punto y coma. Y vamos a ejecutar nuevamente y verificamos el resultado. Efectivamente, acá nos está imprimiendo el valor de j, que inicialmente j vale 10. Entonces miremos que la utilidad de este do while, ¿cuál es? Que así no se cumpla la condición, al menos vamos a garantizar que se nos va a ejecutar las instrucciones que tengamos acá, al menos una vez. Y con esto ya podemos ir dando por finalizado. Hemos visto las principales estructuras de control en Java, las cuales vamos a estar usando demasiado en las sesiones siguientes. Por ejemplo, para la siguiente sesión vamos a realizar la creación de un menú en consola, para lo que vamos a necesitar el uso de los ciclos, específicamente el ciclo while, que es el que más nos va a servir para este cometido. El ciclo for lo vamos a estar utilizando mucho en las sesiones de vectores y de matrices. Correcto, tanto para las de listas ligadas, porque son bastante útiles para recorrerlos, tanto para inicializarlos como para ingresar los datos y asimismo para leer los datos. Así que si te ha gustado el contenido hasta ahora, te sugiero que te suscribas, que actives la campanita para que YouTube te esté recomendando los siguientes capítulos y sigamos en este camino a convertirnos en buenos desarrolladores de software. Hasta la próxima, muchos saludos y muchos éxitos.